Campo señala. Una glándula. Siempre que veas, son glándulas, y siempre que veas células, estas células que son de citoplasma rojo, núcleo central, siguen, ¿no? De núcleo central, míralas, estas son solo se ven ahí en el estómago. Esta, mira, es una típica. Las células parietales solo se ven en el estómago. Ajá, el huevito frito, ¿te acuerdas? Estas son mucosos del cuello. A las que están al lado de las parietales, que son transparentes, son mucosos del cuello. Entonces estas son mucosos del cuello. Entonces te preguntan como estructura, eso es una glándula gástrica. Esto es una foveola gástrica, porque mira el epitelio cilíndrico simple y el espacio será una cripta gástrica. Si te preguntan todo el campo señala, dirías estómago, ¿no? ¿Sí? Estás viendo tanto el epitelio como la lámina propia. En la lámina propia está la glándula gástrica. Desde el estómago. Igual, pero estas células son diferentes a las que vimos aquí arriba. Estas son de citoplasma rojo, mientras que estas son de citoplasma basófilo, sí, son moraditas. Estas son células principales y estas son células parietales. Las principales, parietales, y las que vimos antes son mucosas del cuello, sí. Esto sigue siendo glándula gástrica, y esto sería muscular de la mucosa gástrica, ¿no? Estos son neuronas de qué plexo. Mientérico si hubiese músculo aquí, pero como estamos viendo este tejido conectivo acá y esto es muscular de la mucosa, entonces esos son neuronas del plexo submucoso de Meissner. Igual que estas, neuronas del plexo submucoso. Igual que estas, neuronas del plexo submucoso, porque esto es submucosa. Estoy viendo glándulas de Leverkuhn aquí arriba. Esto es una velocidad intestinal. ¿Cómo se llama este músculo? El músculo de Bruch. Y estas glándulas son glándulas de Leverkuhn, ¿cierto? ¿Este espacio cómo se llama? ¿Quilífero? Cripta. No, el quilífero está dentro de la velocidad. Lo que separa cada velocidad se llama cripta de Leverkuhn. Estos son neuronas también del plexo submucoso de Meissner. Igual, neuronas de... Pero, no, esto no es submucoso, esto es mientérico. Esto es músculo y esto es músculo, ¿cierto? Entonces son neuronas del plexo mientérico. Recuerda que las neuronas son neuronas multipolares viscerales. Si ella pregunta célula, es neurona multipolar visceral. ¿Sí? Lo que tienes que contestar. Si ella pregunta estructura señalada, dirías plexo mentérico. Y ya. Lo mismo, son neuronas, pero del plexo submucoso de Meissner. ¿Qué es eso? Ajá, seno rectal. Esto es recto y esto es ano. Entonces todo el campo señala unión anorrectal. Es una unión anorrectal. Y estas venas son venas del plexo venoso hemorroidal o venas hemorroidales. Venas del plexo venoso hemorroidal. Siempre que veas nódulos linfoides, tanto en lámina propia como en submucosa, o sea, recuerda que el epitelio, la mucosa la forma el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Si yo veo nódulos linfoides, tanto en lámina propia como en submucosa, estoy en apéndice, no hay pierna. Y no hay vellosidades en la luz. Si ves que es liso, o sea, cuando hay vellosidades, podría pensar que si hay nódulos linfoides estoy en ilio, pero como hay tanto en lámina propia como en submucosa, estoy en apéndice. Te colocan ahí, estructura señalada, dirías submucosa de apéndice. Mira la muscular aquí arriba, mira la submucosa y aquí empieza la capa muscular. Esto es submucosa de apéndice. ¿A qué te parece eso? Eso es intestino. Intestino, pero ¿qué intestino? ¿Delgado o grueso? Mira, siempre que veas toda esa cantidad de células caliciformes en el epitelio, es grueso. La lámina propia. Aquí no se ve completo. No te podrían hacer esta pregunta, esto así. O sea, aquí sirve para preguntar, por ejemplo, esto, que es una mucosa, que uno sabe que es una mucosa, no sabe el órgano, pero es una mucosa, que esta es la circular interna y que esta es la longitudinal externa. Y que aquí se ve una capa, que es la capa serosa porque tiene mesotelio. Esto es serosa, longitudinal externa, circular interna, porque esa es la organización de todo el tubo digestivo. Y esto es una mucosa. Mírala completa. O sea, no hay... La mayoría de células son células caliciformes dentro de las glándulas de Leverkuhn. Todo esto sería lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa y circular interna. ¿Qué pasó aquí? Si hay vellosidades, mira, hay vellosidades. Y hay muchas células caliciformes en el epitelio, eso es ilio. Se ven estas cositas que son cúmulos de nódulos linfoides, que son las placas de Peyer.
Entonces, donde veas placas de Peyer en la lámina propia, es Ileum. Descartas que es Ileum. Eso también es Ileum. Entonces, las velocidades son más cortas. No se ven todas de la misma altura, unas más poquitas, unas más corticas, unas más altas, y muchas células caliciformes en el epitelio, eso es Ileum. ¿Qué pasó aquí? No hay nada aquí especial en la lámina propia, solo las glándulas de Leber-Kuhn, y no hay nada aquí en la submucosa. Entonces, si hay unas glándulas aquí en la submucosa, sería duodeno, pero como no hay nada ni aquí ni acá, es yeyuno. El yeyuno es el que no tiene nada particular. Entonces, sí tiene vellosidades, tiene glándulas de Leber-Kuhn. Esto es una glándula de Leber-Kuhn en corte longitudinal y está en corte transversal. Si te preguntan por esto, su estructura señalada sería una vellosidad intestinal, ¿sí? Esto sería una cripta de Leber-Kuhn, glándulas de Leber-Kuhn. Esto sería muscular de la mucosa de yeyuno, submucosa de yeyuno. O sea, acuérdate que siempre hay que colocar el órgano. ¿Qué hay aquí? Entonces, glándulas de Leber-Kuhn, y ese es el epitelio, ¿cierto? El epitelio de la vellosidad. Estas celulitas, bueno, aquí ahorita miramos unas que se ven mejor, son células de Paneth. Mira, estas células que siempre están en la base y que tienen gránulos en el citoplasma, son rojas, bien rojas del citoplasma, y el núcleo es bien basal, son células de Paneth y siempre están en la base de la glándula. Estas que son claritas, no totalmente transparentes citoplasma, sino claritas, son las células de NET. Si tú ves una célula clarita, de núcleo también claro y central, ese es NET. Ese es el quilífero central, y el quilífero está acompañado por un músculo liso, que son proyecciones de la muscular de la mucosa. Ese músculo liso se llama el músculo de Bruch. El músculo de Bruch, quilífero central, esto es una cripta de Leber-Kuhn, y toda la estructura es una vellosidad intestinal. Esa es la media, pero esto es, aquí sería el epitelio gástrico, ¿no? Entonces, epitelio cilíndrico simple, está la cripta gástrica, porque ahí no le estás viendo las glándulas. ¿Cómo sabes que es piloro? Porque te aprendiste la lámina, porque es azul. Estas neuronas, entonces, si es azul, esas neuronas son de qué tipo. Esto es músculo y esto es músculo. Entonces, plexo. Plexo mientérico, plexo de Auerbach. ¿Qué es eso? Siempre que veas estas celulitas que parecen huevos fritos, ¿qué dijimos que eran? Entonces eran glándulas gástricas, ¿no? Entonces esas son células parietales y son células mucosas del cuello. Estos son foveolas y estos son criptas gástricas. Lo mismo, mucosas del cuello, y las redonditas serán células parietales. Esto es píloro, de nuevo. Entonces estos son glándulas pilóricas, se lo colocan ahí como estructura, glándula pilórica. Lo colocan aquí, es una foveola, y acá es una cripta gástrica. Lo mismo, foveolas y criptas gástricas. Eso es intestino. Siempre que veas vellosidades será intestino delgado, ¿no? Entonces esto es lámina propia. Estos serán criptas de Leber-Kuhn, estos son vellosidades intestinales, glándulas de Leber-Kuhn. Siempre que veas glándulas de secreción mucosa, aquí está la muscular de la mucosa. Aquí hay una capa muscular también. Entonces, si esta es la primera capa muscular, que es la circular, esto sería submucosa. ¿En qué parte del tubo digestivo hay glándulas en la submucosa? Solo en dos, en el duodeno y en el esófago. Y aquí no estás viendo epitelio plano certificado para decir que es esófago. Entonces esto es duodeno. Es una lámina nueva que ella llevó de duodeno. Sí, sí. Esto es estómago. Entonces, ¿qué es lo que está tomando? La foto, ¿para qué se la tomé así? Porque aquí está la glándula gástrica, está muscular de la mucosa, submucosa, y están las tres capas. El estómago tiene oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. No creo que sea tan cruel de preguntárselas, pero oblicuo interna. Siempre piensa que en el estómago, si sabes que es estómago, la primera capa muscular siempre será oblicua. Oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Lo mismo, esto es estómago, está en la lámina esa nueva. Entonces estos son el epitelio gástrico, estos serán criptas gástricas. Y mira las células. Siempre serán estas que parecen huevitos fritos, serán parietales, y estas que son transparenticas, núcleo basal, son principales. Estas son principales. Las mucosas del cuello están más arriba, porque este es el inicio de la glándula. Mira, esta es la muscular de la mucosa. Entonces todas esas células que están aquí en la base son principales, y estas son parietales, principales y parietales. Aquí está toda la glándula completa. Entonces foveolas
glándulas gástricas, muscular de la mucosa y submucosa gástrica, ¿no? A esa distancia lo debes reconocer. Siempre que te coloquen algo así, tejido conectivo, y tiene esta lineecita así, que es mesotelio, será serosa, que recubre músculo, ¿no? Esto sería longitudinal externo. Neuronas. Si hay tejido y tejido conectivo alrededor, sería neurona del plexo submucoso de Meissner. Estas neuronas son del plexo submucoso también, no hay músculo alrededor. Aquí sí hay músculo y aquí también hay músculo, entonces esas neuronas son del plexo mientérico. Estas, neurona del plexo mientérico. Tejido conectivo alrededor, estas neuronas del plexo submucoso. Ya lo hemos visto. Píloro. Mira, las glándulas de secreción mucosa son píloro y están en la lámina propia. Píloro de que no tiene nada sino glándulas. Glándulas en la lámina propia. Ajá. No hay vellosidades, porque es píloro. O sea, está terminando el estómago. No ha empezado el intestino. Si estas glándulas transparenticas estuvieran acá en la submucosa, sería duodeno, ¿no? Y habría vellosidades aquí. Entonces esto es píloro. Aquí sí está completo, mira. No hay velocidades. Simplemente el epitelio se repliega y hay glándulas de Leber-Kuhn. Pero las glándulas de Leber-Kuhn tienen muchas células caliciformes, entonces estoy en colon. Eso es una lámina de colon. Es muscular de la mucosa de colon, submucosa de colon, capa muscular circular interna, longitudinal externa, y esto es serosa. Ese es el seno. Ajá. Seno rectal y todo el campo es unión anorrectal. Intestino grueso. Ajá. Colon de nuevo. Eso, el estómago. Ajá. Estómago. Estómago también, ¿cierto? Glándulas, células parietales. ¿Qué es eso? Eso es el cambio de esófago y Ajá, de esófago a estómago. Entonces es unión cardioesofágica. Mira la completa. Entonces, esas glándulas son esofágicas propias porque las esofágicas están en la submucosa. Si fueran del cardias estarían acá en lámina propia. Entonces esto es muscular de la mucosa en el cardias y todo el campo sería unión cardioesofágica. Eso es estómago también, pero esa lámina no está en la universidad. Tampoco. ¿Qué tiene de particular esto? Tiene vellosidades, ¿cierto? Una vellosidad intestinal, o sea, es intestino delgado. Estos son glándulas de Leber-Kuhn y no hay nada aquí, ni hay nada, nódulos linfoides en lámina propia. Entonces, ¿dónde estamos? No. El himno es el que tiene las placas, eso es de Juno, sí, no tiene nada de particular. Este músculo, ¿cómo se llama? Músculo de Bruch. ¿Esto qué sería? una cripta Una cripta de Leber-Kuhn. Este sería el quirífero central. Estos son vellosidades intestinales, ¿cierto? Aquí están igual, si te las preguntan acá son vellosidades intestinales. Recuerda. Me pregunté qué parte hay, ¿no? No, si yo le coloco el indicador señal exactamente, sería la lámina propia. Lámina propia. Acuérdate que las velocidades se forman por proyecciones de la lámina propia. Entonces, si te preguntan aquí, el indicador señal exactamente sería lámina propia de una velocidad intestinal. Si quisiera ella específico. Neuronas del plexo mientérico. Cementerio, Músculo. Músculo de Bruch. ¿Cómo se llama todo ese repliegue que hace la submucosa? Se coloca el indicador ahí y todo el campo señala, o toda la estructura señalada, se llama válvula de Kerpen, un pliegue circular. ¿Te acuerdas? La pregunta es en el ¿Qué es esto? Mira el epitelio. esófago. Ajá, eso es esófago. Entonces el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa y las glándulas esofágicas propias. Estos son vellosidades. Vellosidades, estos son glándulas de Leber-Kuhn. Esta es la muscular de la mucosa y estas glándulas, ¿cómo se llaman? Glándulas de Sí veo vellosidades, veo la lámina propia de glándulas de Leber-Kuhn, o sea que estoy en intestino, ¿cierto? Estoy viendo, ay, me mamó mucho. ay. Si veo muscular de la mucosa, o sea, y veo glándulas en la submucosa, ¿en qué parte del intestino hay glándulas en la submucosa? Solo en una, es en el duodeno, ¿sí? Solo en el duodeno. Esófago con glándulas de Leber-Kuhn. Esas son glándulas de Leber-Kuhn.
Recuerda que el apéndice es como un colon pequeñito, cortado transversal. Eso es apéndice. Y hay nódulos linfoides tanto en lámina propia como en